No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Amén. Hola pastora, buenos días. Hola pastor, buenos días. Hola hermanos que están conectados aquí por Zoom, a los que están conectados por Facebook, Dios los bendiga. Qué bueno verlos. A los que logro ver aquí, Joshua, tu esposa son una bendición. Ustedes en la alabanza, no solo en las voces que tienen, porque son muy bonitas ustedes, pero sino en la palabra y el espíritu que transmiten ustedes. Dios los bendiga, bendiga su matrimonio y todo lo que tengan en sus planes, mucha. Dios los bendiga. Dios los bendiga. A los que voy a saludar rapidito, a los que logro ver, así si usted quiere irse a jalar un su café, un su vaso de agua pura, si quiere ir a hacer algo rapidito, tiene un minuto en lo que veo quienes están por acá. Bueno, a los pastores ya los saludé por ahí, Dios los bendiga, los amamos mucho, los apreciamos muchísimo, les mandamos un abrazo enorme, Dios los bendiga. Hermano Selvin y tu esposa, Dios los bendiga muchísimo. Hermana Margo, un abrazo muy grande, la apreciamos mucho y estamos orando por usted y por toda su familia. Dios la bendiga muchísimo, hermana Margo. Hermano Juan y su familia, hermana Mirna, Dios la bendiga a ustedes, a sus hijas y a sus hijos. Qué bueno verlos también. Dani, qué bueno verte también a vos, Dani Martínez, qué bueno que estés ahí vos, un abrazo enorme. Estamos orando también por ustedes, a mis papás, pero por allá mi papá, creo que por ahí anda mi mamá. Dios los bendiga mucho, papás. Y a la abuelita Elida, ¿cómo está? Un gusto saludarla, un abrazo enorme. A don Salva que está por ahí, creo que por ahí hay un par de personas más que no lo distinguí, pero Dios los bendiga muchísimo ustedes. Hay muchos más conectados acá, pero no los logro ver, porque pues no tienen su camarita, pero que Dios los bendiga a todos los que están conectados por acá. Un placer saludarlos y un placer verlos. Bienvenidos nuevamente a la iglesia del Señor. Nosotros hacemos iglesia todos los días, todo el día, cuando alabamos al Señor en nuestra casa, cuando oramos en nuestro hogar, cuando en la intimidad estamos pendientes de estar un momento con el Señor, estamos haciendo iglesia. Lo que nosotros estamos haciendo, ayudando a los demás, orando por los demás, intercediendo. Esto es hacer iglesia. Entonces, hermano precioso, en este momento lo que vamos a hacer es reunirnos para que todos juntos hagamos lo que hacemos durante la semana. Alabar el nombre de Dios, escuchar a Dios a través de su palabra y hablar con Él a través de la oración, pero juntos y unidos como iglesia de Cristo, pero como la iglesia Nueva Esperanza, hermanos. Y hoy tenemos precisamente eso, una nueva esperanza en Cristo Jesús. Entonces, les vamos a dar muchas gracias a Dios por el día que nos ha dado y por las bendiciones de la palabra de Dios que nos está dando. Gracias al Señor. Cierra sus ojos un momento y oramos y le decimos, Señor Jesús, muchísimas gracias, papito lindo, por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres un Dios maravilloso. Nos has dado de tu gracia y tu misericordia, y tu poder se manifiesta, Señor, en que cada uno de nuestros días vemos tu mano poderosa obrando en cada situación. Porque a pesar de que a veces las decisiones que tomamos no son las mejores, tú estás en medio de nuestra familia. Tu espíritu habita en nuestros hogares, Señor. Señor Jesús, te quiero pedir de que esta palabra bendita, Señor, pueda entrar en el corazón de mis hermanos y que pueda penetrar tan fuerte que les dé una incomodidad santa, Señor, para poder hacer tu voluntad. Y que un día más podamos aprender de ti de tal manera, Señor, de tal manera que no podamos estar tranquilos sin querer agradarte, sin querer hacer que tu espíritu sea el que obre en nosotros y en nuestras decisiones. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a quitar toda distracción que haya en nuestro entorno, de tal manera que podamos poner atención a tu palabra, atesorarla y ponerla en práctica, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Ok, hermano lindo, hermano precioso. Vaya conmigo, por favor, si tiene su Biblia en la mano, vaya y búsquela. Vamos a hablar, vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 6. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, por favor. Y Josué, si me puedes poner presentación, porque por ahí en la presentación también está la palabra o la porción de la palabra que vamos a hablar. Gracias. Vamos a hablar acerca del espíritu imprescindible de Dios. Que es imprescindible, que no podemos prescindir de él, que no podemos hacerlo a un lado, que no lo podemos apartar, que no puede hacer falta. Eso es imprescindible. A eso nos referimos con imprescindible. En Juan, capítulo 6, versículos 59 al 65, si puedes pasar, por favor, está el versículo, el pasaje de la Biblia del cual vamos a hablar. Si puedes poner, por favor, la siguiente, dice, los pongo en contexto un poco. Lo que vamos a leer ahora es después de que Jesús les ha hablado, dice la palabra, a sus discípulos. Pues también le había hablado a mucha gente, muchas de las personas que lo seguían o algunos de los que lo seguían a todos lados y eran parte de ese discipulado que Jesús estaba haciendo, a pesar de que tenía 12 con los que él convivía más, pero venía discipulando a muchas personas. Y todos estos, Jesús les venía hablando y les venía predicando una palabra que para ellos les parecía una palabra dura. Usted puede leer en los versículos anteriores y les hablaba acerca de que él era el pan de vida que había descendido del cielo, de que nadie que no comiera de su carne o bebiera de su sangre podía entrar en el reino de los cielos, que no iban a poder recibir al Padre si no lo recibían a él, porque él venía del Padre. Y pues ese es el contexto sobre el cual Jesús les habla. Entonces Jesús les dice, después de esa dura palabra, que él enseñaba en una sinagoga en Capernaum, una iglesia. Entonces, en el versículo 60 dice, entonces al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre, o sea, a él mismo, subir a donde estaba primero, el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar y quién le había de entregar. 65. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Ok, sobre esta palabra nosotros entonces vamos a hablar un poco hoy. ¿Qué era lo que Jesús les estaba hablando acá? No nos sorprende realmente que los discípulos de Jesús encontraran difícil de entender la predicación de la sinagoga y en Capernaum. Era una palabra que muchas veces es de esas palabras que a muchos de los que estamos en la iglesia nos hace así como, ay, movernos en la silla, o ay, ¿qué está hablando el hermano? ¿Qué está hablando el pastor? ¿Qué está hablando el predicador? Es de esa palabra que Jesús, con la que le gustaba retar a las personas, y eso es precisamente lo que él hacía con la palabra que predicaba. Entonces, pero realmente lo que algunos de los discípulos, veamos el contexto para saber qué era de lo que realmente hablaban los discípulos y lo que hablaba Jesús en ese momento. Lo que la palabra ahí en la traducción se utilizaba para difícil de, o la palabra escleros, esa traducción, digamos que el contexto estaba dicho para difícil de, no era difícil de entender. No quiere decir de que la palabra era difícil de entender, sino que la palabra era difícil de aceptar. O sea, son dos cosas diferentes. No era difícil de entender, sino que difícil de aceptar. Y aquí es donde vamos a empezar un poquito con todo, con lo que Dios nos quiere hablar ahora. Es bien interesante. Los discípulos sabían que Jesús estaba presentándose a él mismo como la vida misma de Dios y que había descendido del cielo y que nadie iba a poder vivir una vida o en la eternidad sin someterse a él primero. Entonces, bajo este contexto, los discípulos sabían que esa palabra era difícil de aceptar. Eso era lo que ellos creían con la palabra.
era difícil. Y es que esta palabra tenía una gran verdad. ¿Cuál era esa gran verdad que tenía la palabra? Muchos, he conocido personas a lo largo de mi vida que se han escudado en el hecho de que no entienden la palabra de Dios, no entienden la Biblia, no entienden cómo funciona el evangelio. Y es que realmente la verdad en el cristianismo es que no es la dificultad intelectual, o sea, no es nuestro intelecto, no es lo que sabemos, lo que impide que muchos sean cristianos, sino la altura moral que Cristo demanda. ¿Qué quiere decir? No significa perdón por la palabra, de que seamos tontos y no entendamos la palabra. No significa eso, no significa eso. Significa de que no logramos aceptar la dificultad que tiene el someternos para esta carne a la altura moral que Cristo ha puesto, a lo que dice la palabra, a esa altura, a esa medida de la altura de la plenitud de Cristo, al estándar que puso Cristo como altura moral. Eso es como una de las cosas. No es que muchos digan yo no entiendo la palabra, es que sí la entienden, pero no están dispuestos a someterse a la voluntad de Cristo. Y es que lo que pasa es que muchos dicen es que yo no entiendo, pero si lo vemos bien, el corazón de cualquier religión tiene que haber ese misterio. ¿Por qué? Porque existe Dios, y si existe Dios, tiene que haber una parte de misterio, porque nosotros como humanos no vamos a poder entender todo lo que es Dios, todo lo que es Cristo, pero tiene que haber un poco de misterio. Entonces, digamos que el escudarse en que no se entiende la palabra de Dios para decir, no, entonces no me hablo cristiano, es que yo no muy entiendo bien, es que yo mejor voy a estar bien y cuando ya esté bien, pues yo vengo a Cristo. No se trata de eso, se trata de que hay muchos que no están dispuestos a conocer, a rendirse a lo que es Cristo. Hay muchos pasajes en los que la palabra de Dios es clara y dice, no harás tal cosa. Fácil. En algunos mandamientos dice, no cometerás adulterio. Y algunos lo leen y prefieren pasarlo por ahí porque, aunque es clara la palabra, no es la dificultad intelectual de entenderla, sino que la altura moral que Cristo nos demanda, el no ver a la mujer de nuestro prójimo, por ejemplo. Entonces, a eso vamos con esta parte de la palabra de Dios. Algunos pueden decir que hay gente que yo he escuchado, hay prédicas que yo he escuchado que dicen que vivir en Cristo es fácil porque es de someterse. Hay otros que dicen que la vida en Cristo es la más complicada que hay. Yo creo con todo mi corazón de que la vida en Cristo es compleja porque tiene muchas cosas, muchos momentos en los que Cristo te va a exaltar frente a las demás personas y hay muchos momentos en los que va a permitir que pases por desiertos. Y así es la vida del cristiano. Vamos a pasar por muchas pruebas porque el oro es probado por fuego. Entonces así va a pasar. Pero una dificultad real del cristianismo es digamos que se enfoca en una sola cosa. Que el cristianismo demanda un acto doble de rendición a Cristo. Eso es lo que hace el cristianismo. Nos demanda dos cosas en rendición. Una, aceptarle a Él como la autoridad final. Muchos de nosotros hemos tenido autoridades. Algunos conocen de autoridades a nivel militar, por ejemplo, y saben que se tienen que respetar. Y hay algunos que están en la audiencia que conocen de ese tipo de autoridad. Hay otros que trabajan como empleados en una empresa y conocen lo que significa una autoridad y que hay que responderle a alguien. Otros conocen la autoridad en nuestra iglesia, que es nuestro pastor y nuestros líderes. Otros reconocen autoridades, por ejemplo, tienen una empresa y él sabe que es la autoridad dando direccionamiento para sus empleados. Otros sabemos de que nosotros debemos de ser como padres la autoridad en nuestras casas. Entonces, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque si reconocemos el concepto de la autoridad terrenal, que es el respeto a alguien y temerle a alguien, como dice la palabra de Dios, que es temer a Jehová, entonces tenemos el concepto de la autoridad para con Cristo. Y esa es una de las cosas que el cristianismo nos demanda, que tenemos que aceptar Cristo
tenemos que aceptar a Cristo como la autoridad final, que sobre cualquier cosa que nos pase, sabemos que Él tiene el control y que Él tiene la razón. Que si las cosas están saliendo bien, le agradecemos a la autoridad. Y que si las cosas están saliendo mal, nos aferramos a la autoridad de Cristo para decir, Señor, en tu soberanía sabemos de que las cosas van a salir como tienen que salir. Esa es una, aceptarle a Él como la autoridad final. Y la siguiente es la demanda del estándar moral de la calidad más alta. ¿Quién fue el que nos puso ese estándar? Y lo vuelvo a repetir, Cristo. Jesús puso el estándar a la medida, a la altura de su plenitud y pues realmente no hay otra medida en la que podemos poner. Podemos poner ejemplos, hermanos, de que David era un hombre recto y temeroso delante de los ojos de Dios y que agradó al Señor. De que Josué era temible en algunas batallas porque él conquistaba batallas. Que Moisés liberó al pueblo. Pero nuestro objetivo y nuestra meta es Cristo. El estándar de la forma en la que tenemos que portarnos es Cristo. Y los discípulos se dan cuenta que Jesús se había presentado precisamente como esa vida y mente de Dios, pero aquí en la tierra. Porque Cristo era el mismo Dios, pero haciendo de hombre, cumpliendo todos los preceptos y las enseñanzas que Dios nos había dejado. Y esa es la dificultad que tiene mucha gente para aceptar a Jesús como una verdad, con todas sus consecuencias. Hasta el día de hoy hay muchos que rechazan a Cristo porque realmente, no porque se les ponga difícil entender esto que les acabo de comentar, sino porque Cristo nos desafía, hermanas, y es precioso porque Cristo nos desafía. No es que Cristo solo ponga una palabra porque sí, sino porque es que Él ya la cumplió, hermanos. Amén. Amén. Ok. Jesús no tenía por qué probar todo esto que estaba diciendo. O sea, no tenía que decir, miren, yo les tengo que probar que yo soy Cristo, tengo que hacer estos milagros. Él sabía que a muchos les resultaba difícil de creer que Él era el pan de vida, pero Él se aferraba a la prueba más grande que había, de que cuando me vean descendiendo de vuelta al cielo, dice la palabra del Señor en estos pasajes que acabamos de leer. Entonces, Jesús sabía que la garantía más grande de que Él tenía la razón y que Él era el estándar más alto era su misma resurrección. En el momento de la resurrección se confirman las credenciales de Jesús, la licencia de Jesús para ser el ejemplo de toda la humanidad. Ahí es donde confirmamos lo que Jesús nos está predicando. Ok, los voy a ir poniendo en contexto, aterrizando un poquito que estamos hablando de la palabra. Jesús viene de hablar una palabra que entre comillas le parece dura a los discípulos y incluso ahí un poquito más adelante Jesús les dice, si a ustedes no les gusta, pueden irse. Quieren irse ustedes también, porque muchos de los que le estaban oyendo se fueron porque no les gustaba ese desafío que Jesús les ponía. Y estamos estudiando un poquito de cuál era el contexto de esa palabra. Primero, de que estamos hablando de que la palabra es un desafío que demanda el reconocer a Jesús como una máxima autoridad y que nosotros tenemos ese estándar de Cristo para comportarnos como Él se comportó. Ok, bajo ese contexto de la palabra vamos a ir un poquito aterrizando qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Jesús en el mismo pasaje nos habla acerca de que lo único imprescindible, o sea, lo único que no puede faltar o lo único que no falla es el poder vivificador del Espíritu Santo. El pasaje decía que la carne no puede hacer nada contra el pecado. ¿Sí? Nosotros podemos verlo de alguna manera. Podemos hacer muchísimas cosas en la carne. No estoy diciendo en pecado, estoy diciendo en lo humano, en lo que nosotros somos como cristianos. Podemos hacer muchas cosas en la carne. Pero si el Espíritu Santo no es el que mueve esa acción, no tiene ningún sentido. Todas las cosas humanas, no el pecado, insisto, todas las cosas humanas son tribales si no existe algo si no existe algo que esté más allá de ellas. Es decir, que si no existe un propósito por lo cual nosotros estamos haciendo las cosas, pues realmente no tiene ningún sentido. Dos ejemplos, por ejemplo, así rapiditos, dos ejemplos. ¿Para qué nos sirve la comida? Vamos a ver si tenemos algunos conectados aquí que
que podamos preguntarles. A ver, aquí al primero que mire, Juan Carlos García. ¿Tenés chance de activar tu micrófono, hermano Juan Carlos, y decirnos para qué nos sirve la comida, hermano Juan Carlos? ¿Para qué qué? ¿Para qué nos sirve la comida? Para mantener fuerza en el cuerpo, para tener salud. Es como un combustible. ¿Y si te digo que sirve para engordar? Como un combustible para que podamos nosotros movernos y vivir. Okay. Bueno, Va, gracias, hermano Juan, gracias. Les podría decir a muchos de los que estamos acá de que la comida también sirve para engordar. También sirve para engordar, ¿verdad? Pero si comemos, por ejemplo, nada más. Pero más que todo creo yo que es como combustible, vamos, que hace que el cuerpo. Amén, hermano. Amén, gracias. Podríamos decir, por ejemplo, muchas gracias, hermano Juan. Podríamos decir, por ejemplo, entonces, de que la comida sí tiene un fin, ¿sí? El fin es alimentarnos, nutrir nuestro cuerpo para hacer bien nuestro trabajo, estar sanos. Hermano, si usted se va a su trabajo sin haber comido, usted a las 11 de la mañana y hasta que ya no llega. Si usted está haciendo el oficio en su casa y lo está haciendo y no ha desayunado, usted se siente mal, hermano, y después por eso nos pegamos unas forradas muy grandes después. Pero la comida tiene esa finalidad. Sin embargo, hay algunos que comemos o que hemos comido en alguna parte de nuestra vida nomás por comer, y eso es glotonería, eso es gula, y eso no está bien. Entonces, ¿por qué este ejemplo? El fin de la comida o la finalidad de la comida es permitirnos estar bien, pero sin embargo, nosotros le damos, si le damos en nuestra humanidad un sentido diferente, está mal. Por ejemplo, el deporte. Vamos a ver quién de los que está aquí que tenga cuerpo de hacer deporte. Vamos a ver de los que estén conectados por aquí. ¿Quién tiene cuerpo de hacer deporte? Ahí está, Dani Martínez dice que él tiene cuerpo de hacer deporte. A ver, Dani, ponete un ratito tu micrófono, porfa. Vea que vos tenés cuerpo así de escultural. Vamos a ver, ¿para qué sirve el deporte, hermano? Muchas veces sirve para salud, hermano. Ajá. Y otras veces salud. Pues sirve como trabajo, ¿ah? Ok, sí. El deporte sirve como para trabajar y pues otras veces solo sirve como entretenimiento, hermano. Ok, gracias, hermano. Gracias, ¿oíste? ¿Qué pasa entonces? Se los pongo en este ejemplo. ¿Qué pasa si utilizamos el deporte únicamente para desatender las cosas que son primordiales en nuestra vida? Si preferimos el deporte, y no hablo de un deporte en específico, hablo de cualquier deporte, muchachos. Si preferimos cualquier deporte antes que atender a nuestra familia. O sea, preferimos un deporte antes que ver la transmisión de la iglesia o que asistir a la iglesia. Si preferimos un deporte antes que orar, que leer la palabra. Entonces, ahí es donde humanamente estamos tergiversando algunas cosas que nos podrían hacer bien, las estamos llevando a una parte en las que las estamos convirtiendo en ídolos o pecados. ¿Por qué estamos hablando de estos ejemplos, hermano? ¿Por qué estamos hablando de estos ejemplos así como los estamos hablando? Porque lo que les decía al principio, todas las cosas que están en esta vida son triviales si no tienen un sentido específico por el cual se hicieron. Y tenemos que nosotros que saber que de todas las cosas que están en esta vida, cuando el Espíritu de Dios obra en medio de las cosas que hacemos, las cosas van a estar bien hechas, hermano. Porque lo único imprescindible o lo único que no puede faltar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros amigos, con los conocidos, con todos los que no nos puede faltar, lo que no nos puede faltar es el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Levante su mano si usted cree que el Espíritu de Dios es lo que no nos puede faltar, hermano, porque el Espíritu Santo tiene que ser realmente lo más importante en nuestra vida. Podemos perder padre, madre, hijos y todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Y todo tendríamos que estar nosotros dispuestos a entregarlo, cosa que a veces es bien fácil decirlo, pero difícil pasar por ello. Sin embargo, lo que no nos puede faltar, hermano precioso, es el Espíritu imprescindible de Dios.
Sin el Espíritu Santo de nuestro Dios, nada de lo que hacemos tendría sentido y nada podríamos hacer, hermanos lindos. Es el Espíritu de Dios el que le da valor a nuestra vida. Amén. Amén. Ok. Vayamos un poco, vamos ya casi terminando esta parte. Jesús dice en este mismo pasaje que nosotros estábamos leyendo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Y es que Él es el único que puede decir que Él es vida, porque en su palabra está la vida. Él es el único que puede poner en nosotros el espíritu que debe vivirse y darnos esa fuerza para vivir la vida. Hermano lindo, quien nos da el sentido de la vida es el Espíritu de Dios. Él es el que nos puede decir para qué es la vida. Él es el que nos enseña cómo debe vivirse y Él es el que nos da las fuerzas para que en medio de las dificultades podamos vivirla, hermano precioso. Y es que la vida adquiere su verdadero valor y propósito, su finalidad en Cristo. Jesús es el que da propósito a nuestras vidas. No sé usted, hermano precioso, pero los propósitos que Dios ha ido revelando a lo largo de mi vida han estado fundamentados en Él. Y no me refiero a un propósito como, por ejemplo, tener una gran empresa o tener un muy buen carro, tener una gran casa. Esas son metas humanas. Me refiero al propósito de Cristo, del ministerio que Cristo nos está dando. Ese propósito, hermano precioso, es el que Jesús nos da. Ese propósito precioso es el que Jesús nos pone. Nuestro verdadero propósito en la vida y el que nos da el poder para desarrollar esos propósitos frente a cualquier oposición, porque la oposición es constante, el enemigo anda ahí como león rugente buscando a quien destruir, hermano. Pero ese propósito de Dios sigue guardando a esa constante oposición, lo da el Espíritu. Hermano precioso, yo no sé si en algún momento tú has creído de que quizá el momento de esta pandemia que está en el mundo actualmente, en algún momento ha mermado tu propósito. Hermano, el propósito de Dios se sigue cumpliendo a pesar de cualquier circunstancia. Es más, estas circunstancias mueven a que el propósito de Dios se manifieste de diferentes maneras. Tal vez tenemos la certeza que Dios nos ha llamado, voy a hacer un paréntesis, Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo. Pero si a ti te ha tocado, por ejemplo, quedarte encerrado en tu casa, entonces tú ya no solo eres la luz del mundo, sino que eres la luz de tu casa, hermano. No sé si saliendo todos los días te tocaba a ti ser luz con tus compañeros de trabajo o con los que compartías en el camino, pero ahora te toca hacer luz en tu casa. Si a ti te toca quedarte en tu casa, te toca brillar con la luz que Cristo te da en tu casa. Que tu esposa, tus hijos, tus papás te reconozcan como luz en tu casa, hermano precioso. Muchachos que están escuchando la transmisión, que sus papás se den cuenta de que ahora tenerlos todo el día en la casa no significa tener una carga más, sino tener una ayuda, tener la luz de Cristo en su casa. Que ustedes, chicos y chicas que están escuchando, me dirijo a los jóvenes que están en su casa, a los que les tocó, no son todos, pero a los que les toca estar en su casa, que ustedes sean luz en su casa, que sus papás los puedan interpretar en su vida, de que tienen una ayuda más en casa, que tienen una luz más, que ustedes sean una parte del movimiento de Cristo en su casa y que a través de ustedes el Espíritu también se pueda mostrar. A nosotros que somos papás, a nosotros que somos líderes de casa, a las esposas, a las que les toca quedarse en casa, estoy hablando a los que les toca quedarse en casa, que ustedes puedan ser luz en su casa, que podamos tener relaciones amables. Amables viene de amor, que sean amables, que sean relaciones placenteras, que podamos hablar con palabras sazonadas con sal, como dice la Biblia, que nos podamos amar. Hermano precioso, ore usted por su esposa y que sea el Espíritu el que reine en nuestras casas. Perdón, me salí un poco, pero ya saben cómo son ustedes, que siempre me distraen. Entonces me regreso a la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a la parte final de la palabra. Vamos a la conclusión de la palabra del Señor. Ok, vamos Josué, avanzarle otra, porfa.
Muchísimas gracias. Ok, conclusión, después de este gran sprint, porque a veces nos toca hablar así como rapidito, a veces algunos se cansan de la palabra, pero la palabra es viva, la palabra es eficaz y se van a dar cuenta en esta conclusión. ¿Por qué? Ok, vayamos terminando. Voy a poner acá solo lo último. En el versículo 64 del pasaje que nosotros leímos, dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Jesús sabía que iba a ser rechazado. O sea, Jesús lo tenía bien en cuenta. Él sabía de que algunos, a pesar de los ofrecimientos que Jesús hacía o a pesar de la esperanza de gloria que Jesús daba, también lo iban a rechazar. Tenemos que saber, hermano precioso, de que nadie puede aceptar a Jesús a menos que el Espíritu lo mueva a hacerlo. Es Dios el que da las cosas, hermano precioso. Es Dios el que hace las cosas. No recordemos de que no es el que siembra o el que riega, hermanos, sino es Dios. Es Dios el que da ese fruto, hermanos lindos. A menos de que el Espíritu de Dios mueva a una persona a aceptarlo como su Salvador, esta persona no va a aceptar. Puedes hacer mucho. Y no te estoy diciendo que no lo hagas. No te estoy diciendo que no dejes de orar, de luchar por esa persona por la que has estado orando y predicándole, sino que tenemos que rendir todo eso al Espíritu de Dios, que Él es el que hace todo el trabajo. Él es el que hace el trabajo más difícil, que es entrar y penetrar en el corazón del hombre. La Biblia dice en Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto está, no podemos resistirnos a que el Espíritu de Dios llegue a nuestros hogares y llegue a nuestras vidas. Les hablo a muchos de los que yo sé que ven esta transmisión, quizá no están en Zoom, pero están en Facebook. Hermanos que han dejado la iglesia en algún momento. No hablo de la Nueva Esperanza, han dejado sus iglesias. A hermanos que en algún momento han dejado que las cosas del mundo penetren en su vida. Les hablo en este momento a las personas que por una u otra forma, por una u otra cosa, se han alejado de los pies de Cristo. Hay algo acá que no es una amenaza, sino tómalo como una esperanza, que al que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Hermano, que nos estás escuchando, tú que todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si tú estás en Facebook y quisieras al final de esta predica recibir a Cristo como tu Salvador, por favor pon un comentario o escribe a la página de la Nueva Esperanza a través de Messenger. Te vamos a responder a través de Messenger. Por favor, hermano, si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador y aceptar de que sí quiero creer, no quiero ser condenado, más allá de no ser condenado, quiero amar a Jesús. Al final de esta predica te vamos a dar el tiempo por si tú quieres reconciliarte con el Señor Jesús. Y esta parte, este versículo en este momento es para ti. El Espíritu Santo es el que está hablando. Él es el que está tocando a la puerta. Él es el que está llamando en este momento y quiere que tú regreses a los pies de Cristo. Quiere que tú vengas a los pies de Cristo. Este es un momento para que tú puedas pensar y tomar esa decisión. Hoy tenemos la oportunidad de decidir frente al reto que Josué puso allá, que se narra en el libro de Josué, en el capítulo 24, donde le decía al pueblo de Israel, escojan hoy a quién van a servir. Pero usted se sabe el resto. Pero yo y mi casa, levante su mano, hermano, usted y su casa y los que están ahí, diga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi descendencia serviremos a Jehová. Mi esposa y yo, mis papás y yo, y los que estamos acá en nuestra casa, serviremos a Jehová. Hermano, tú y yo, tu familia, todos los que están ahí en tu casa, serviremos a Jehová. Le hacemos frente al reto tan difícil que es de colocar a Jesucristo como lo principal, de respetar su autoridad y de
y de vivir a la altura, de buscar esa perfección de Cristo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No quiere decir, ahora mismo ustedes son perfectos, dice sed vosotros, o sea, busquen ustedes esa perfección para que sean así como la luz de la aurora. Hermano, busquemos esa perfección. O también, hermano, así como puso Moisés, en su momento puso Moisés el reto. Moisés decía, yo les he, que mandaba decir Dios, yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y es interesante porque por ejemplo, a los que hemos sido estudiantes y estamos en un examen, no les dicen, a ver, ponga usted, ¿cuál es la respuesta correcta? 5 o 6. Pongan 5. A nadie nos dicen la respuesta en un examen. Y Cristo acá, Dios acá a través de Moisés les dice, escojan pues la vida, les está diciendo, les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les da la respuesta de una vez del examen. Escojan pues la vida, para que vivas tú y su descendencia. Hermano precioso, nosotros los cristianos hemos escogido la vida de Cristo. Hemos escogido ese plan de salvación, vida eterna en Cristo Jesús, y no la condenación de rechazarlo. Esa es lo que nosotros hemos decidido hoy. Hermano precioso, y yo termino con esto. Lo que nosotros escogemos, o que lo que nosotros vamos a escoger, es lo que decía el salmista en el Salmo 51, arrepintiéndose por un pecado que para él, no tan grande, sino que había tenido consecuencias grandes, o que podía tener consecuencias grandes, o notorias. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sobre cualquier cosa, hermano, en nuestras casas, puede escasearnos lo que sea. Muchos hemos pasado por momentos así, hermano, de escasez, de dificultades. Muchos lo hemos pasado, muchos lo estamos pasando, o muchos lo podríamos pasar en algún momento, y siempre tenemos que estar preparados. Pero sobre cualquier cosa que pueda faltar en nuestra casa, no puede faltar el Espíritu imprescindible de Dios. El Espíritu de Dios en nuestra casa no se negocia, hermanos. Podés negociar con tu esposa el dormir o no a cierta hora. Con mi esposa tenemos el reloj cambiado y ella funciona mejor temprano, yo funciono mejor de noche, y tenemos que negociar los horarios. Pueden faltar muchas cosas y pueden haber muchas cosas que se negocien en casa. Estos días vamos a hacer esto, pero tal día te toca a ti cocinar y otro día te toca hacer la limpieza a ti. Hay cosas que sí se negocian, hermano, pero lo que no se negocia es que nuestra vida esté cumpliendo las cosas que Cristo quiere para que el Espíritu tenga un lugar limpio donde habitar. Así que tu casa sea una casa de paz, una casa donde pueda habitar el Espíritu. Hermano precioso, esta mañana lo que quisiera que oráramos es por dos cosas. Por aquellos que se han alejado de la iglesia o que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que nos ven en la transmisión en Facebook, que quieran aceptarlo, por favor, escríbanos. Por favor, pónganos un emoji, una manita levantada, pónganos una señal de que ustedes quieren recibir a Cristo o quieren volver nuevamente y decir, Señor, yo en mi casa vamos a servirte a ti a partir de ahora. Yo voy a escoger el bien a partir de ahora. Yo quiero creer y ser bautizado en cuanto podamos nosotros hacerlo. Yo quiero poder hacerlo. Y la otra es para todos los miembros de la iglesia, de la Nueva Esperanza o de la iglesia de Cristo que nos estén viendo. Si tú vas a otra iglesia, no hay problema. Todos los miembros de la iglesia de Cristo, que pidamos porque su Espíritu Santo nunca se aparte de nuestros hogares. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios siempre ocupe el primer lugar en nuestro hogar. Que sea el Espíritu de Dios el que tome el control de nuestros hogares, de nuestra relación con nuestra esposa, de nuestra relación con nuestros hijos, de nuestra relación con nuestros padres. Que sea el Espíritu Santo lo más importante. Hermano precioso, antes de que terminemos, quiero que a través de esta alabanza tú puedas crear tu propia oración. Esta alabanza que va a sonar ahora va a ser para pedir un poco del Espíritu y reconocer la autoridad del Espíritu, pero quiero que tú hagas tu propia oración a través de esta alabanza. Cierra un momento tus ojos. Con nuestros ojos cerrados, digámosle al Señor, Espíritu
Espíritu eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Y ser rodeado de tu presencia, Dios, en nuestras casas. Espíritu eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Y ser rodeado de tu presencia, Dios. En tu presencia. Mientras, perdón, dale Joshua, seguí porfa. Mientras Joshua canta este coro, hermano, yo quiero que tú cierres tus ojos un momento y que ores por los que tienes ahí cerca, a la par tuyo. Y que mientras oras por ellos, también recuerdes orar por los que no están tan cerca, por aquellos que sabes que están pasando alguna dificultad, por aquellos que saben que la están pasando difícil en este momento, y que el Espíritu de Dios habite en nuestros hogares, pero también en la gente que tenemos cerca. Mientras Joshua canta este coro, esta misma parte de la canción que acaba de cantar, hermano, que esta oración, que esta canción Espíritu eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Y ser rodeado de tu presencia, Dios. Espíritu eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Y ser rodeado de tu presencia, Dios. En tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. No hay nada mejor que se pueda acercar, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia, oh Dios. He podido probar este dulce amor, corazón libero y mi vergüenza curó. En tu presencia, oh Dios. También vamos una última vez diciendo: Espíritu eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia, Dios. Espíritu
gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te pido de que si hay alguien acá que quiera recibirte como su Salvador o quiera volver a tus caminos, que tú lo guardes y lo bendigas. Puedes hacer una oración similar a esta y decirle: Jesús, yo no quiero estar más del lado pecador, Señor. Yo no quiero ser condenado. Quiero amarte a ti por sobre cualquier cosa. Quiero rendirme a ti. Y quiero que tu espíritu sea lo más importante en mi vida. Aunque pase alguna dificultad, que tu espíritu sea lo más importante. Te quiero de vuelta en mi vida. Te quiero en mi vida y en mi corazón. Toma las riendas de mi corazón. Te doy muchas gracias. Hermanos de la iglesia, oramos. Señor Jesús, muchísimas gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia en nuestras casas, Señor. En nuestros hogares, en nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestros trabajos. Señor, que tu espíritu pueda venir a traer paz en la casa de mis hermanos. Que tu espíritu sea espíritu pacificador en los hogares. Y que a través de esa paz se puedan desarrollar muchísimas cosas más. Y que tú puedas proveer y que tú puedas dar, pero que sobre cualquier cosa prospere el alma de mis hermanos. Señor, gracias por tu presencia en nuestros hogares. Te pedimos de que aunque falte cualquier cosa, nunca, nunca faltes tú, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Una última vez, hermano, levante su mano y dígale: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga tu casa, tu familia y todo lo que tú hagas, hermano precioso.